Bienvenidos. Este video trata sobre evento vascular cerebral isquémico para el año 2021. Mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista y vamos a hacer un análisis fisiopatológico de lo que conocemos sobre esta enfermedad y vamos a hacer una parte sobre las llamadas banderas rojas o señales de alerta y cuáles son las conductas que no debemos practicar, que debemos evitar en el tratamiento de esta patología. Cuando tenemos un evento cerebrovascular isquémico, tenemos un área central que se llama el core. El core es el área donde hay un silencio eléctrico irreversible, es decir, una zona de muerte cerebral. Alrededor de ese core, que es una zona donde ya hay un daño irreversible, se presenta un área que todavía es salvable, que se llama el área de la penumbra. Está afectada, pero hay un silencio eléctrico reversible, un área que está bajo isquemia, pero que es recuperable con tratamiento. Entonces tenemos un área central del core y alrededor de ella un área llamada penumbra. A medida que progresa el evento vascular cerebral isquémico, el stroke, aumenta el área del core y va consumiendo, va tomando el área de la penumbra. Lo cierto es que al final de todo el proceso, pues el área del core puede cubrir toda el área de la penumbra. Y precisamente el tratamiento actual, el enfoque terapéutico actual del evento vascular cerebral isquémico, se trata esencialmente de limitar el tamaño del core y maximizar y preservar el área de la penumbra. Tenemos entonces hasta ahora 4 estrategias prácticas desde el punto de vista de tratamiento del médico general, del residente, para limitar la extensión del core y para salvar el área de la penumbra, recuperar el área de la penumbra. En primer lugar, tenemos el enfoque dedicado al flujo sanguíneo. En segundo lugar, el enfoque de la presión arterial, el enfoque de la glucosa, de los niveles de glucosa y el enfoque de la temperatura. Entonces tendríamos una estrategia, una primero que es flujo sanguíneo, maximizar el aporte del flujo sanguíneo, el flujo de oxígeno y de glucosa hacia esa zona. Y los enfoques siguientes, de presión arterial, glucosa y temperatura, son dedicados a preservar o a maximizar las fuentes de energía del área de la penumbra. Aquí tenemos entonces lo que sucede, el esquema de lo que sucede en una neurona en un evento cerebrovascular isquémico. En condiciones normales, tenemos al cerebro un aporte fijo de oxígeno y de glucosa. Ese aporte de oxígeno y de glucosa va a actuar sobre la bomba sodio-potasio acoplada al ATP, la bomba sodio-potasio ATPase. Esa bomba se dedica esencialmente a permitir la entrada del potasio a la célula y facilitar la salida del sodio. Esa salida del sodio, ese sodio que sale al espacio extracelular, se acopla con un transportador de intercambio sodio y calcio, de forma que por cada sodio que entra sale una molécula de calcio. Cuando actúa la bomba de sodio-potasio acoplada al ATP, va a facilitar entonces la salida de calcio de la célula. Hay una disminución de calcio dentro, disminución de la reserva de calcio dentro de la neurona. Eso limita los niveles de glutamato y evita la disfunción a nivel mitocondrial. Por otra parte, la salida de sodio, el exceso de sodio a nivel extracelular, va a va a servir como medio para facilitar la salida de agua de la célula, porque hay más sodio fuera de la célula que dentro de la célula, y por efecto osmótico, entonces ese predominio de sodio extracelular va a facilitar la salida de agua. Entonces tenemos limitación de las reservas de glutamato, facilidad o facilitación de la salida del agua de la célula. En tercer lugar, las reservas de sodio, de oxígeno y glucosa van a permitir que la neurona trabaje en aerobiosis, en un mecanismo aeróbico, disminuyendo entonces los niveles de lactato, favoreciendo la permanencia de un pH normal y la viabilidad celular. Entonces, un reservorio adecuado o un aporte adecuado de oxígeno y de glucosa, en primer lugar, el equilibrio de la bomba sodio-potasio. Veamos ahora
¿Qué pasa cuando hay isquemia cerebral? Cuando hay isquemia cerebral, se disminuye el aporte de oxígeno y glucosa a la neurona. Por lo tanto, se desactiva la bomba sodio-potasio acoplado a ATP. Al desactivarse esta bomba, entonces hay una disminución de la entrada de potasio a la célula, aumentan los niveles de potasio fuera de la célula y por otro lado disminuye la salida de sodio de la célula, es decir, que hay menos sodio fuera de la célula en el espacio extracelular. Al haber menos sodio, hay menos extracelular, hay menos sodio que se acople al transportador de intercambio de sodio y calcio, por lo tanto el calcio no puede salir. Al no salir el calcio de la célula, aumentan los reservorios de calcio intracelular, el flujo de calcio intracelular, y eso va a facilitar la producción de glutamato, la liberación de glutamato. Ese glutamato va a actuar sobre la mitocondria produciendo disfunción mitocondrial. Por otra parte, al haber menos sodio extracelular y al haber más sodio, de forma relativa, más sodio intracelular, eso va a facilitar entonces la entrada de agua a la célula. Al haber más sodio dentro de la célula, entonces por efecto osmótico atrae el agua y hay entrada de agua a la célula, produciéndose por lo tanto el edema celular. Hay edema celular porque hay un aumento de la entrada del agua por haber más sodio dentro de la célula intracelular. Y por otra parte, al disminuir el aporte de oxígeno y de glucosa, la célula va a trabajar en anaerobiosis y al trabajar en ese entorno anaeróbico, va entonces a facilitar la producción de lactato. Ese lactato entonces va a favorecer la acidosis y la acidosis, por último, la apoptosis celular. Entonces tenemos disfunción por desacoplamiento de la bomba sodio-potasio, aumento del flujo de calcio y de glutamato con disfunción mitocondrial, aumento de la entrada de agua a la célula con efecto de edema celular y el trabajo anaeróbico con producción de lactato y acidosis con apoptosis celular. Entonces, el primer enfoque es que nosotros podemos o debemos tener en cuenta el aporte de oxígeno a la neurona como medio para prevenir o para proteger a la neurona de que se extienda el core. Y eso se basa fundamentalmente en el funcionamiento de la vía aérea en nuestro paciente. Entonces, si tenemos que el paciente está trabajando con hipoxia, por supuesto que disminuye el aporte de oxígeno a la célula, se desacopla la bomba sodio-potasio, aumenta el flujo de glutamato, de calcio y glutamato con disfunción mitocondrial, hay edema porque hay menos sodio fuera de la célula, más sodio intracelular con entrada de agua, y por último entonces va a trabajar en medio anaeróbico produciéndose lactato y la acidosis. Entonces tenemos que tener en cuenta que un evento vascular cerebral isquémico se puede asociar con un alto porcentaje de complicaciones respiratorias por causas neurológicas o no neurológicas. Todos estos problemas van a causar hipoxia, ya que el paciente puede presentar disfagia, neumonía, aspiración pulmonar, embolismo o edema pulmonar y debilidad de los músculos respiratorios. Todo ello entonces produce complicaciones respiratorias e hipoxia. Y el objetivo en el manejo de nuestros pacientes debería ser entonces mantener una saturación de oxígeno mayor del 94% y mantener normocapnia con una presión de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Entonces, eso debería ser, ese es el primer enfoque. Entonces, hay que asegurar que hay un aporte de oxígeno adecuado a nuestros pacientes, porque la hipoxia produce, entonces, como vemos, edema cerebral, infusión mitocondrial y acidosis con apoptosis. En cuanto al manejo de la presión arterial, que tenemos que tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable cuando la presión de perfusión cerebral, la presión arterial media, se mantiene entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Entonces, si la presión arterial media se mantiene entre 50 y 150, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable. Eso es como medida para proteger el cerebro. Si la presión arterial media baja por debajo de 50, el cerebro presenta isquemia, hay una disminución del flujo sanguíneo con isquemia, y si la presión arterial media sube por encima de 150, puede presentar eventos hemorrágicos. Entonces, tenemos unos límites
en los cuales el flujo sanguíneo se mantiene lineal, estable, entre 150 y 150. Ahora bien, si tenemos un paciente con hipertensión crónica, eso va a producir una desviación hacia la derecha de la curva de regulación del flujo sanguíneo cerebral y como podemos ver, entonces, el límite inferior de la curva ya no se presenta en 50, sino en 75 milímetros de mercurio, lo cual quiere decir que ya no necesita bajar hasta 50 para caer en isquemia, sino con caer a 75 ya es suficiente. Pero por otro lado, hay una mejor defensa contra eventos hemorrágicos, ya que la curva del límite superior se desplaza de 150 a 175, es decir, que ya ahora para que se produzca una hemorragia tendría que subir hasta 175 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que en un paciente hipertenso crónico es más fácil que se produzca con un control inadecuado de presión arterial, es más probable que ocurra un efecto isquémico por sobredosis del tratamiento a un evento hemorrágico por elevación de la cifra de presión arterial. Ahora bien, cuando el paciente presenta un evento cerebrovascular isquémico, se pierde totalmente la curva del flujo sanguíneo, la curva se hace totalmente lineal y ustedes pueden ver entonces que no hay la meseta de protección. Entonces, con pequeños descensos de la presión arterial, pues se va a producir el efecto de isquemia. Es decir, que hay que ser muy cuidadoso para el manejo de la presión arterial en estos pacientes porque es muy fácil que caiga en isquemia ya que no hay la meseta protectora. La meseta que había antes entre 50 y 150 milímetros de mercurio, que era el límite protector para evitar que hubiera isquemia o hemorragia. Ahora bien, entonces ya dijimos que el segundo elemento a tomar en cuenta para el manejo de los pacientes es el de la presión arterial. Tenemos entonces que si un paciente presenta hipotensión, como vimos que es muy fácil que caiga en hipotensión por sobredosis del tratamiento en la presión arterial, va a producirse entonces un desacoplamiento de la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, como vimos anteriormente, va a haber aumento en los niveles de glutamato con disfunción mitocondrial, va a haber el efecto del edema cerebral por entrada de agua y va a producirse el efecto de acidosis por aumento de lactato con apoptosis celular. Entonces tenemos que tener en cuenta que un elemento muy importante para manejo de los pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos es corregir cualquier evento de hipotensión o hipovolemia para mantener una perfusión sistémica del cerebro. Entonces, debemos tomar en cuenta el grave peligro que tiene estos pacientes de sobredosificación de manejo antihipertensivo en estos pacientes con evento cerebrovascular porque fácilmente caen en isquemia, aumenta la isquemia y aumenta el efecto de edema, de acidosis y de disfunción mitocondrial. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta para el manejo del paciente es la temperatura. ¿Por qué? Porque la hipertermia va los aumentos de temperatura implican menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, que a medida que aumenta la temperatura, menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, menores niveles de oxígeno, el paciente entonces, como vimos anteriormente, se desacopla la bomba sodio-potasio, se produce la disfunción mitocondrial, el efecto de edema y de apoptosis celular. Tenemos que tener en cuenta entonces que la hipotermia, los descensos de temperatura, aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En algunos casos, en algunos estudios, se ha planteado el uso de la hipotermia como medida protectora del cerebro. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta, lo más importante, es evitar la hipertermia, porque la hipertermia acelera la cascada isquémica y empeora el daño neuronal. Y por lo tanto, en los pacientes con evento vascular cerebral isquémico se deben identificar las fuentes potenciales de hipertermia, por ejemplo, que hay un evento infeccioso asociado, y tenemos que vigilar que si hay temperaturas mayores de 38 grados centígrados y administrar medicamentos antipiréticos. Entonces, la hipertermia es otro elemento que debemos evitar. Y el otro elemento que debemos tener en cuenta es la glucosa. En el caso de que el paciente tenga hipoglucemia, entonces va a haber una disminución del aporte de nutrientes al cerebro. Volvemos otra vez, se desacopla la bomba sodio-potasio, se produce el aumento del glutamato con la disfunción mitocondrial, el edema y la acidosis. Ahora, si hay hiperglicemia, por otro lado, el efecto contrario, si tenemos hiperglicemia, eso va a favorecer la producción de radicales libres
y los radicales libres entonces van a producir acidosis y apoptosis celular. Entonces tenemos que tanto la hipoglucemia como la hiperglicemia pues conducen más o menos al mismo proceso de apoptosis celular. Entonces tenemos que la hiperglicemia aumenta el riesgo de injuria por reperfusión, transformación hemorrágica en los pacientes, es decir, que el evento pasa de isquémico a hemorrágico y hay una alteración en el proceso de recanalización de la obstrucción cerebral, del tapón obstructivo. Estos pacientes presentan con mayor facilidad, lo que tiene hiperglicemia, presentan con mayor facilidad acidosis, edema, aumento del tamaño del infarto e infección. Entonces, por todas estas causas, debe evitarse la hiperglucemia. Y por el otro lado, la hipoglucemia favorece la falla neuronal, la acidosis y el edema, como vimos anteriormente. En pacientes diabéticos, los límites más o menos que se han establecido como deseables en pacientes diabéticos es mantener la glicemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes debemos evitar la hiperglicemia, pero también, así como con la presión arterial, caen muy fácilmente en hipoglucemia y la hipoglucemia pues aumenta también la mortalidad. Entonces, el manejo debe ser más bien conservador, tratando de mantener una glicemia, evitar la hiperglicemia, pero sin caer en hipoglucemia. Esto es lo que más o menos establecen las guías, entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Otro elemento que debemos tener en cuenta es el efecto de la hiponatremia. A medida que haya menos, que el sodio esté más bajo a nivel sérico, a nivel extracelular, eso va a favorecer entonces la entrada de agua porque hay una hipernatremia relativa, o sea que hay un aumento de sodio relativo a nivel intracelular. Entonces, como está más alto el sodio a nivel intracelular, va a favorecer entonces el desplazamiento del agua y los pacientes con hiponatremia pues más fácilmente van a presentar edema cerebral. Y otro elemento que debemos corregir, por supuesto, es la acidosis en estos pacientes por el efecto de apoptosis celular. Entonces, ya vimos todos los elementos que debemos tomar en cuenta en la fisiopatología del problema. Cuando manejamos a un paciente con un evento cerebrovascular isquémico, estas son las guías más recientes, pues el tratamiento, el diagnóstico y el inicio del tratamiento debería realizarse en las primeras 4.5 horas y en dos fases. Una fase de diagnóstico, que es de entrada, con evaluación de la severidad clínica por la escala NIHSS, con control de la presión arterial, como vimos anteriormente, control de glucosa y manejo de oxígeno. Posteriormente a ello, debemos de realizar una tomografía cerebral sin contraste. En la tomografía cerebral sin contraste es un elemento fundamental porque permite descartar eventos hemorrágicos y nos va a permitir determinar si es posible realizar la trombolisis en estos pacientes. Entonces, la tomografía cerebral sin contraste es un paso fundamental para el diagnóstico temprano y el inicio del tratamiento temprano. Si nuestro centro de diagnóstico solamente tiene tomografía cerebral sin contraste, pues eso es importante porque nos permite descartar eventos hemorrágicos. Nos dice, hay una isquemia, no hay hemorragia. Posteriormente, entonces viene la etapa de la trombolisis, la etapa del tratamiento, y dentro del tratamiento, entonces, el primer elemento es la trombolisis endovenosa con alteplase o tenecteplase. Posteriormente, después de realizar la trombolisis endovenosa, debemos realizar una evaluación de obstrucción de grandes vasos con una tomografía de cerebral y de cuello y determinar si el paciente necesita, además de la trombolisis endovenosa, realizar una trombectomía mecánica. Y posteriormente, después de realizar este procedimiento, entonces vendría el paso final, que es la prevención secundaria con antiagregantes o anticoagulantes, de acuerdo a cómo se trate la patología. Entonces tenemos la fase de diagnóstico con evaluación clínica, presión arterial, glucosa y oxígeno, tomografía sin contraste, posteriormente el tratamiento con la trombolisis endovenosa, con la evaluación posterior para iniciar trombectomía y la prevención secundaria. Entonces, ¿cuáles son las flechas rojas? En primer lugar, ¿cuáles son los pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos que van a necesitar intubación? ¿Cuáles son las señales de alerta para intubar a estos pacientes? Pacientes con disminución acentuada del estado de conciencia, con una escala de Glasgow muy baja, pérdida de reflejos aéreos protectores, disfunción vulvar que compromete la vía aérea,
Cuando hay un infarto de la arteria cerebral media que afecta a 2/3 de su territorio, o hay desviación de la línea media, cuando hay convulsión, o una falla respiratoria con una hipoxia, y este es el elemento más importante, con saturación de oxígeno menor del 90%, o el paciente presenta hipercapnia. Si el paciente presenta falla respiratoria con hipoxia, entonces va a necesitar, por supuesto, intubación para manejo ventilatorio. En segundo lugar, indicaciones para disminución inmediata de la presión arterial. Ya vimos entonces los peligros de la hipotensión. Lo que se recomienda esencialmente es disminución de la presión arterial un 15%, aproximadamente un 15% de la medida de la presión arterial inicial. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para disminución inmediata de la presión arterial? Cuando hay presencia de encefalopatía hipertensiva o que hay hipertensión maligna, disección aórtica, cuando el accidente cerebrovascular, el evento cerebrovascular pasó de isquémico a hemorrágico, cuando hay preeclampsia o eclampsia, cuando hay un evento coronario o falla cardíaca, o cuando hay una presión arterial elevada de manera persistente, es decir, que se mantiene por encima de 220-120 milímetros de mercurio. Otra señal de alarma, cuando el paciente presenta lo que se llama el síndrome de la arteria cerebral media maligna. Este síndrome, este episodio se caracteriza por un alto riesgo de edema cerebral y de deterioro neurológico, y se produce cuando se afecta más del 50% del territorio de la arteria cerebral media con un volumen de infarto mayor de 82 centímetros cúbicos. Hay una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros con afectación simultánea de otros territorios vasculares. Entonces, este es uno de los cuadros más graves con señal de alarma. Entonces, tenemos que el problema principal de esta afectación, cuando se afecta en una gran parte de la arteria cerebral media, más del 50%, el principal problema es edema cerebral y deterioro neurológico muy rápido y muy severo. Y el otro evento que constituye señal de alarma es la transformación hemorrágica. Generalmente pacientes con eventos isquémicos que están recibiendo anticoagulantes o antiagregantes y pasan a transformación hemorrágica. ¿Cuáles son los que más frecuentemente se transforman en hemorrágicos? ¿Cuáles son las condiciones asociadas? Cuando hay un infarto cerebral masivo, por ejemplo, como el de la arteria cerebral media que vimos anteriormente, cuando hay fibrilación auricular y embolismo cerebral, cuando hay un puntaje NIHSS muy alto, los pacientes con hiperglicemia también tienen frecuentemente transformación hemorrágica, o cuando el paciente tiene escasos vasos colaterales. ¿Y cuáles son los síntomas de la transformación hemorrágica? Cuando tienen náuseas y vómitos, hasta un 40 y 50% de estos pacientes con transformación hemorrágica tienen náuseas y vómitos, o una cefalea severa una cefalea súbita muy severa, hasta un 40%. Cuando tienen convulsiones, en un 6 o un 7%, cambios súbitos de visión, pérdida de coordinación o dificultad de entendimiento, lectura y escritura. Entonces, estas son las señales de alerta, las flechas rojas, en el evento cerebrovascular isquémico. ¿Cuáles son entonces las medidas que no debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos evitar? En primer lugar, entonces no debemos diferir el tratamiento en nuestro centro de trabajo por solo contar con la TAC cerebral sin contraste. La TAC cerebral sin contraste es un instrumento fundamental, nos permite determinar en lo inmediato qué paciente se le puede practicar la trombolisis, porque no se descarta un evento hemorrágico. Sabemos que es isquémico y que podemos hacer la trombolisis. En segundo lugar, eh, ¿qué debemos evitar? Debemos de evitar darle suplemento de oxígeno a aquellos pacientes con un evento vascular cerebral isquémico sin hipoxemia. Es decir, solamente administrar oxígeno si el paciente tiene hipoxemia documentada. ¿Qué debemos evitar? El manejo agresivo de la presión arterial. Dijimos que el objetivo era una disminución de un 15% de la cifra de presión arterial basal. ¿Qué debemos evitar? El manejo agresivo de la hiperglucemia y mantener como objetivo las cifras entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Debemos evitar no tratar la hipertemia, hay que tratarla. Debemos evitar no corregir la hiponatremia. Vemos que la hiponatremia facilita el edema cerebral, y debemos evitar entonces no corregir la acidosis. Muchas gracias por su atención.